Hola, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para la comprensión del cerebro y son los estudios del sistema nervioso. Es decir, cuáles han sido las maneras en que los científicos han podido entender lo que hasta ahora se conoce sobre el cerebro y el sistema nervioso. Esto data de mucho tiempo. Sabemos que desde los griegos con los protopsicólogos se inició un estudio sobre el sistema nervioso. Particularmente se descubrió que el cerebro tenía que ver con el pensamiento, de tal modo que empezaba a difundirse el estudio del cerebro como la curiosidad para ver cómo nos apropiamos del mundo y de las cosas. Con el paso del tiempo, el paso de los siglos, hacia el siglo XVIII, XIX, también hubo un auge sobre el estudio del sistema nervioso. A partir de algunos autores, tal vez da mucho pie para estas investigaciones René Descartes, y la misma medicina tiene preguntas que hacer sobre el cerebro, y particularmente todos estos investigadores que se dedican a hacer diserciones empiezan a tener un análisis más profundo de los órganos sensoriales y de las vías que lo conducen hacia el sistema nervioso, cómo se conectan con el sistema nervioso. Algunos médicos comenzaron a reportar casos de personas que tenían lesiones en ciertas zonas del cerebro y que perdían ciertas facultades o ciertas capacidades. Entonces, de ese modo es que se descubrieron, por mencionar las más importantes, el área de Broca, que se encuentra en la corteza cerebral en el lóbulo frontal, y el área de Wernicke, que se encuentra en el lóbulo temporal. Y mientras que el área de Broca tiene que ver con la articulación del lenguaje, el área de Wernicke tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Y muchas otras áreas fueron también rastreándose. Para algunos médicos ha sido una oportunidad el tener algún paciente a quien se le va a hacer una operación a cerebro abierto, y en esos momentos investigar sobre algunas zonas del cerebro. De esta manera también se indagó sobre la corteza cerebral, sobre áreas como el área auditiva, el área visual, el área motora. Eh, Otros de los estudios tienen que ver con las guerras. En situaciones de guerra hay muchas lesiones en partes del cerebro, de la médula espinal, y los reportes de muchos médicos han permitido detectar también ciertas funciones en el sistema nervioso. Esas son como las formas de estudiar el cerebro más accesibles, porque es a través de la misma práctica médica que empiezan a entenderse algunas cuestiones del cerebro. También ha habido investigadores directos que han utilizado el microscopio para analizar estas células que constituyen el cerebro, que son las neuronas. Ha habido físicos que han visto las ionización eléctrica que tiene el cerebro, y en años más recientes, hacia el siglo XX, comenzaron también a diseñarse una serie de aparatos que permitieron el estudio del cerebro. En culturas antiguas también había un interés por el cerebro. Se conocen también estos estudios, no sabemos si eran estudios, etcétera, pero entre los incas hacían perforaciones perfectas en el cráneo, y algunos se han aventurado la hipótesis
de sugerir que hacían operaciones del cerebro cuando encontraban alguna tumoración o alguna cuestión así. No es tanto como parte de los rituales mágicos, porque una perforación perfecta del cráneo eh, no se lograría en una cuestión ritual, ¿no? O sea, ahí podríamos hablar de que habría más una cuestión emotiva, mística, religiosa, más que una cuestión, ¿no? Así como ya muy técnica, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con este tema. ¿Qué otras formas se nos ocurre que han servido para estudiar el cerebro? Pues aquí vemos uno de los aparatos hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se intuía, muchos científicos intuían que había ondas electromagnéticas que se generaban cuando las neuronas estaban trabajando porque era probable que trabajaran con corrientes eléctricas, ¿no? O sea, eso era parte de lo que se sabía en ese contexto de la época. Y el problema para poder comprobar estas hipótesis es que no existían los aparatos indispensables. A inicios del siglo XX se diseñaron algunos aparatos para captar las ondas electromagnéticas del cráneo, pero no se tuvo éxito, ¿no? Esto sucedió ya avanzado hacia la mitad del siglo, cuando se inventó el electroencefalograma. El electroencefalograma es bastante sensible. Ustedes pueden ver aquí en esta persona que tiene una serie de electrodos que están captando la información electromagnética de distintas zonas de su cráneo, y esto tiene que ver con el trabajo de su cerebro. Se manda a hacer este tipo de pruebas cuando hay alguna anomalía o cuando se sospecha de alguna anomalía en las descargas eléctricas del cerebro, por ejemplo, en los casos de epilepsia, ¿no? Aquí tenemos a una pequeñita con un electroencefalograma ya más de esta época, en donde se están captando se está captando esta información a través de una computadora, ¿sí? Entonces, ¿qué es el electroencefalograma? Pues podríamos decir que detecta la frecuencia y la intensidad de ondas cerebrales en áreas diversas del cráneo, y que son estudios que se mandan a hacer, los estudios del electroencefalograma. Se le pide a la persona que no duerma durante una noche, precisamente para en la mañana hacerle el estudio y que la persona se mantenga dormida, y y de esta manera mantener un mismo nivel de trabajo, porque cuando uno está consciente, cuando uno está despierto, entonces es evidente que va a haber eh, alteraciones en nuestro cerebro, porque las distintas actividades que estamos realizando van a generar estas descargas en áreas distintas de nuestro cerebro. Entonces, estos estudios a registrar, van a hacer un registro como el que les estoy mostrando, en donde podemos ver acá que hay numeraciones, y cada una de estas numeraciones corresponde a un electrodo que se encuentra en alguna parte del cráneo, y nos está diciendo a qué intensidad y frecuencia se está trabajando el cerebro en estas zonas. Si por ejemplo hubiera algún tipo de descarga normal, entonces ahí se sospecharía de que la gente puede padecer paroxismos o descargas no controladas, y que por lo tanto hay que hacerle estudios más profundos para poder
llegar a un diagnóstico y finalmente a un tratamiento. En muchos casos, bueno, estos pacientes van a ser pacientes de tratamiento psiquiátrico. Y aquí es importante situar este paralelo que hay entre la psicología y las neurociencias. O sea, no podemos los psicólogos desentendernos del campo de la neurociencia porque también es parte de las hipótesis que uno se puede ir formulando sobre algún tipo de padecimiento en cuestión del área clínica. Luego tenemos otro tipo de estudio mucho más común, mucho más accesible. Digamos que las personas cuando reciben un golpe en la cabeza, cuando por ejemplo por algún accidente se golpean en alguna parte del cráneo, lo primero que les van a mandar a hacer, y eso porque es más, porque la mayoría de los hospitales cuentan con rayos X, les van a hacer un estudio de rayos X. En el estudio de rayos X solo se muestra el cráneo, solo se muestra la parte ósea, pero no los tejidos que tienen que ver con el cerebro. Es muy útil el que una persona, a que a una persona se le haga un estudio de rayos X, porque puede haber pequeñas fisuras o fracturas que indican que entonces en la zona interna del cerebro sí puede haber una lesión. Entonces, ya después de este estudio de los rayos X, se pueden mandar a hacer estudios tomográficos para ver si la persona tiene algún tipo de anormalidad, no sea, este, em, alguna lesión que esté produciendo sangrado en el cerebro y esté matando neuronas, no sé, alguna cuestión así. Entonces, podemos decir que en los rayos X rastrean la imagen del cráneo, pero el encéfalo se muestra transparente, como podemos notarlo en la imagen. Otro estudio tiene que ver con los análisis histológicos. Los análisis histológicos son todos estos análisis que se van a sacar algún líquido del cuerpo para estudiarlo en el microscopio. Entonces, el líquido que se saca que tiene que ver con el sistema nervioso es el líquido encefalorraquídeo. Este líquido lo encontramos en la parte del cráneo, entre las meninges, y lo encontramos también en la parte de las médula espinal, protegido por las vértebras. Entonces, acá podemos ver a un médico que está introduciendo una aguja, tiene que ser así con mucha precisión, en el lugar exacto de las vértebras lumbares, que son las más amplias en nuestra columna vertebral, para no causar una lesión que pueda llevar a la persona a la invalidez. Y entonces, entre vértebra y vértebra, se puede extraer el líquido cefalorraquídeo, analizarlo para ver cuáles son los componentes químicos que trae y de alguna manera detectar si hay componentes excesivos, por ejemplo, que estén produciendo el trabajo cerebral. Hay una parte que se llaman los neurotransmisores, o si hay componentes deficientes que estén ahí obstaculizando algunas funciones del sistema nervioso y del cerebro. Entonces, el análisis del líquido cefalorraquídeo muestra los componentes químicos que son transportados por este líquido y que tienen que ver con las funciones del cerebro. Entonces se van a rastrear sustancias químicas que han quedado como residuos en el trabajo de la sinapsis y en general en el trabajo cerebral. Por otra parte, tenemos los aparatos más modernos.
Uno de ellos se conoce como tomografía axial computarizada. La tomografía axial computarizada es una variante de rayos X que va a generar imágenes de los cortes cerebrales sin necesidad de abrir el cráneo. O sea, se pueden obtener cortes sagitales, longitudinales, transversales, para estudiar el cerebro, para ver, aquí la parte que se está estudiando no es ni la química, sino es la parte anatómica. La forma que tiene el cerebro nos puede demostrar que hay algún faltante en el cerebro, que hay alguna lesión, que hay una tumoración. Y estos estudios de tipo anatómico sin intervención quirúrgica son muy útiles para el diagnóstico. Entonces, ¿qué es la tomografía axial computarizada o TAC? Bueno, se basa en la emisión de rayos X a través de la cabeza del paciente en intervalos de 1 grado para completar 180 grados. A partir de una computadora se forma una imagen de corte transversal o longitudinal sagital del encéfalo. Entonces, aquí tenemos un corte del encéfalo desde la parte de arriba, así como si fuera una rodaja de zanahoria. Y acá tenemos otras imágenes también que nos muestran algunos cortes del cerebro. Esto que se dice acá sobre eh, los intervalos de 180 grados, se los puedo explicar en el siguiente pizarrón. Bueno, entonces vamos a suponer que aquí tenemos a un paciente a quien se le va a hacer una tomografía axial computarizada. Entonces está ya listo, ya está. Este aparato hagan de cuenta, como una especie de túnel. Vamos a cambiarle acá de color. Este sería el túnel. Y entonces lo que decimos es que tiene una vuelta de 180 grados y que a grado y grado se está tomando una imagen por rayos X hasta completar 180. O sea, toda esta vuelta, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaría una exposición. Vamos a ponerle un color más visible. Aquí estaría una exposición de rayos X, otra acá. O sea, está atravesando todo el cráneo sí, para generar una imagen. Y entonces, esto va a pasar por una computadora y se va a hacer a través de la computadora una síntesis de imagen que va a representar un corte. Por ejemplo, este corte, vamos a ponerlo en este verde. No se ve tanto. Vamos a ponerlo en blanco, a ver si se ve mejor. Entonces, en negro creo que está mejor. Entonces, este va a ser un corte de este tipo. Esto va a ser el corte. Es como si sacáramos una rebanada del cerebro y nos hiciéramos una visualización de esta parte. En eso consiste la tomografía axial computarizada.
Entonces aquí tenemos este aparato, la tomografía, y aquí podemos ver a una persona real que le están haciendo esa prueba, pues. Luego también tenemos otros aparatos que han sido útiles. Este se conoce como formación de imágenes por resonancia magnética. Es más o menos una cuestión similar a la tomografía axial por emisión de positrones, pero este trabaja a través de la resonancia magnética y tiene la ventaja de que sus imágenes son más nítidas. Dice, es un sistema parecido al anterior que permite obtener imágenes más detalladas y tridimensionales como las que aquí son los posibles cortes que se pueden hacer en estos aparatos. Eh, Aquí tenemos cortes transversales, sagitales, longitudinales y este aparato pues nos va a presentar imágenes como esta que son más fieles, con más detalle. Aquí podemos ver las circunvoluciones del encéfalo y partes como el puente, la protuberancia, el cerebelo, el cuerpo calloso, etcétera, con mucho detalle. Entonces, son muy ventajosos estos aparatos y han ayudado mucho a la medicina. Y tenemos otro que ha ayudado también en cuestión de investigación, que es la tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones consiste en pedirle al paciente que tome una bebida que tiene átomos radioactivos. Estos van a circular a través de la sangre y esto va a permitir que cuando llegue al cerebro esta radioactividad pueda detectar la actividad cerebral. Los colores fríos, los azules y los verdes, implican no actividad del cerebro, y los colores cálidos, que sería la gama que va de los amarillos, naranjas, rojos, van a significar actividad del cerebro. Aquí tenemos a la persona expuesta a la tomografía por emisión de positrones y aquí tenemos un estudio muy interesante porque se han hecho cosas, estudios comparativos entre sujetos. Aquí tenemos una persona que sufre depresión y la depresión ha llevado a que a que el trabajo de su cerebro sea menor que una persona que no sufre depresión. Lo que no sabemos es si aquí es la comparación en personas que tienen una depresión orgánica o una depresión psicológica. No alcanzamos a tener esa información, pero bueno, sí podemos ver la utilidad de este aparato. En la siguiente imagen también estamos viendo diferenciaciones, por ejemplo, entre un fumador y un no fumador. Aquí podemos ver que en el no fumador hay zonas iluminadas en cálidos mucho más amplias que en el fumador, lo cual quiere decir que su trabajo cerebral es menor. Aquí tenemos la comparación entre un alcohólico y un no alcohólico. Y entonces también vamos a encontrar que el no alcohólico tiene más trabajo cerebral. La comparación entre un obeso y una persona que no tiene ni siquiera sobrepeso, y vamos a ver también que el trabajo es mayor en la persona sin sobrepeso. Y aquí tenemos la comparación entre un cocainómano y una persona que no consume cocaína, y vamos a encontrar también que hay más actividad cerebral. Entonces, en conclusión, muchas sustancias van a dañar a nuestro organismo y van a generar lesiones y problemas a futuro. Estas lesiones, por ejemplo, en el caso de las adicciones a las drogas, son permanentes. La cocaína, por ejemplo, crea lesiones. Hay drogas también muy fuertes, como el éxtasis, que con que la persona lo tomara una sola vez en su vida, eso ya le va a generar lesiones permanentes en su cerebro, y esto se va a ver reflejado en la deficiencia en sus conductas, ya sea a nivel perceptual, a nivel de memoria, a nivel de lenguaje, entre otras
funciones que hay en la conducta. Entonces acá tenemos otra cuestión también muy importante, que es un concepto que se llama plasticidad cerebral o neuroplasticidad, plasticidad neuronal, plasticidad funcional, se le llama de muchas maneras. Tal vez neuroplasticidad sea un término mucho más común. Y esto consiste, bueno, primero vámonos a la definición. Dice, es la capacidad que tienen las neuronas para crear nuevas inervaciones con otras neuronas. Es decir, las neuronas cuando nacemos no están conectadas, sino las actividades nuevas que generamos, nuestros nuevos aprendizajes, se reflejan como conexiones neuronales. Se utiliza el término para hacer referencia a aquellas situaciones en las que parte del encéfalo ha sido lesionado y otra área de la corteza cerebral sufre sus funciones. Es decir, las nuevas experiencias generan conexiones neuronales que suplen a las dañadas. La creación de conexiones es más rápida en tanto la persona sea más joven. O sea, muchas veces, aunque no haya señal, también llamamos neuroplasticidad a este trabajo acelerado que tienen las neuronas en los pequeños, en los niños, a diferencia del trabajo más lento que puede haber en otras personas. Un caso muy conocido por las neurociencias es el de Phineas Gage. Phineas Gage fue un trabajador ejemplar que entre los 25 años, alrededor de los 25 años, trabajaba en el ferrocarril en Estados Unidos como ingeniero y que por una cuestión de accidente tenía una barreta, le pegó con la barreta en una piedra, se impulsó porque había pólvora abajo de la piedra, la barreta atravesando su cráneo y por lo tanto su cerebro, pasando por el ojo y por el lóbulo frontal. Aquí tenemos pues a este personaje y con una eh, pues lesión en el ojo, que es lo único que se vería. Fue una persona que sobrevivió varios años, eh, digamos que de esta edad, veintitantos, a los 38 años, y entonces esta persona, pues fue sorprendente porque pues parecía que no le había pasado nada, seguía viva y todo esto, pero en cuestión de su personalidad, esta había cambiado drásticamente. Su personalidad se había vuelto de ser antes del accidente una persona muy sociable, muy agradable, con muchas cualidades de empatía con los demás, etcétera, se volvió una persona gruñona, difícil de tratar, enojona, malhumorada, podríamos decir. La vida le cambió completamente porque, o sea, ya no pudo trabajar en los ferrocarriles y entonces sus trabajos duraban poco tiempo, o sea, porque lo corrían, ¿no? Por no ser como una persona muy grata para los demás. En algunos casos llegó a trabajar en un circo como la maravillosa persona que había, una maravilla del mundo que había sobrevivido a un accidente del cerebro, ¿no? Y entonces, pues por eso le pagaban, ¿no? También dicen que se fue a Chile a trabajar un tiempo, que regresó a los Estados Unidos, entonces estuvo dando vueltas con ciertas dificultades de adaptación hasta que pues falleció todavía a una edad joven, ¿no? Más que nada, la ciencia explica que la lesión no tocó partes vitales del cerebro, como pudiera ser la formación reticular, el bulbo raquídeo, no sé, alguna que tiene que ver con el control de los pulmones, del corazón, de la respiración. Entonces, bueno, eso hizo que sobreviviera. Y la otra cuestión es que el lóbulo
prefrontal tiene que ver con el control de las emociones. Entonces, esta parte fue lesionada y disminuyó su capacidad de adaptación a través de las emociones. Entonces, esto fue un caso, pues, reportado por la ciencia, ¿no? Acá en esta imagen tenemos dos cosas que tienen que ver con la neuroplasticidad. Eh, una de estas es estas neuronitas. O sea, estas neuronas son de un niño, ¿no? Yo estoy pensando. Cuando un niño está recién nacido, estas neuronas no tienen conexiones entre sí. O sea, quitaríamos todas estas partes, no tienen una conexión unas con otras. Pero cuando el niño tiene nuevas actividades, nuevos aprendizajes, se van juntando unas neuronas con otras. Vamos a suponer esta se junta con esta se junta con esta otra. Y los aprendizajes son redes de inervaciones neuronales, neuronas que se acercan unas a otras y cada aprendizaje entonces genera inervaciones. La plasticidad cerebral tiene que ver con estas inervaciones. Los niños aprenden muy rápido. Se dice que son como una esponjita. Aprenden tan rápido que son como una esponjita. Entonces, una cosa la pueden aprender a veces hasta viendo o escuchando, ¿no? Por ejemplo, su lenguaje, que avanza muy rápido en unos cuantos meses. Aquí tenemos a una persona adulta, este es el cerebro, vamos a suponer que la persona está mirando hacia acá, tiene la nariz de cacahuate, pero está mirando hacia acá. Eh, y entonces, este es su lóbulo temporal que tiene que ver con el lenguaje, pero vamos a suponer que acá se lesiona por un golpe, un accidente de tránsito. Entonces pierde su función de comprensión del habla, ya no entiende lo que le dicen, escucha pero no entiende. Y entonces esta función del lenguaje queda lesionada, pero es suplida por otra área del cerebro cuando está con un terapeuta del lenguaje que le pone ejercicios y entonces empieza a reaprender. Entonces eso también se conoce como neuroplasticidad. Bueno, esto sería la clase de hoy. Pues planteen sus dudas para la próxima reunión virtual y va a haber cosas muy interesantes que podamos nosotros conversar. Muchas gracias y hasta luego.